Y que yo sepa, el Señor no ha separado ningún día para que nosotros amemos un día al año. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuánto? ¿Una vez al día? ¿Una vez al año? Todo el tiempo. Y el amor es algo que usted y yo tenemos que estar constantemente viviendo en amor. Dice, se celebra el 14 de febrero, onomástico de San Valentín. Mire lo que dice esta, onomástico de San Valentín. En algunos países se conoce como Día de los Enamorados y en otros como el Día del Amor y la Amistad. El mismo Wikipedia dice, leyenda, dice, muchos... ¿Y ahora qué pasó? ¿Sí? Ahí dice, muchos piensan que San Valentín se celebra desde hace poco tiempo y que surgió por el interés de los grandes centros comerciales, pero su origen se remonta a la época del Imperio Romano. San Valentín era un sacerdote que hacia el siglo III ejercía en Roma. Gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras. Esto es lo que Wikipedia dice. El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Celebraba en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. De ahí se ha popularizado que San Valentín sea el patrón de los enamorados. El emperador Claudio II se enteró de cómo San Valentín gozaba de un gran prestigio en Roma. El emperador lo llamó al palacio. San Valentín aprovechó aquella ocasión para hacer proselitismo del cristianismo. O sea, este sacerdote quería implementar la religión cristiana, según Wikipedia. Dice, aunque en un principio Claudio II mostró interés, el ejército y el gobernador de Roma, llamado Calpurnio, lo persuadieron para quitárselo de la cabeza. El emperador Claudio dio entonces orden de que encarcelasen a Valentín. Entonces el oficial Asterius, encargado de encarcelarlo, quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Lo retó a que devolviese la vista a una hija suya llamada Julia, que nació ciega. Valentín aceptó y en nombre del Señor le devolvió la vista. A ver, ¿quién dijo amén en eso? Esta es una leyenda, hermano. Esto es lo que han puesto para que la gente crea que este personaje, San Valentín, es un hombre que existió y que hizo milagros y que hizo cosas muy buenas. Pero ahí decía, leyenda. ¿Qué es una leyenda? A ver. Es algo que alguien inventó un día, hermanos. No tienen que creer en ese tipo de cosas. Pero ahora todo el mundo dice, ay, San Valentín era un sacerdote en el tiempo. ¿Saben una cosa? No habían sacerdotes en el tiempo de Claudio porque la Iglesia Católica todavía no existía. La Iglesia Católica salió después de que el imperio se dividió en 10, cuando ya empezó a perder cierto poder, y uno de los cuernos, ahí salió un cuerno pequeño. Cuando estaba el imperio, no habían sacerdotes ni existía la Iglesia Católica todavía, hermanos. Es una mentira, es una leyenda. Es algo que han puesto para que la gente crea que es algo bueno. ¿Y saben una cosa? Un pastor de nuestra iglesia, no de nuestra iglesia, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dijo de un púlpito esta historia y dijo, esa es la historia verdadera, por eso celebramos el día de San Valentín. Se lo dijo a su iglesia. Ahora vamos a ir. Dice, todavía queda algo más. Este hecho se convulsionó a Asterius y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. De todas formas, Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270.
Mire, primero, no sé si usted se dio cuenta de algo, pero dice que celebraban el 14 de febrero porque era el onomástico de Valentín. Pero acá dice que fue ejecutado el 14 de febrero del año 270. 270, hermano. ¿Sabe cuándo recién comienza a entrar el cristianismo? El año 321. Empieza recién el cristianismo a entrar. Antes lo único que había era paganismo. Dice, la joven Julia, agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos. La historia parece muy linda, hermanos. Pero, ¿usted conoce alguna cosa que Satanás haya hecho para engañar que sea fea? ¿La Navidad es fea? No, le pone árboles con pelotitas de colores y una música angelical y olores que son ricos. Todas las cosas que Satanás hace son atractivas. ¿Para quién? Para el mundo. Capta nuestros sentidos, apela a nuestras emociones. Pero detrás viene el mazazo. Y el mazazo nosotros no lo sentimos. Nos damos cuenta demasiado tarde que no llegó. Pero la palabra de Dios es clara, hermanos. Y hoy día vamos a ver cómo la palabra de Dios nos muestra que tenemos que tener cuidado con esta clase de cosas. Dice, el día de San Valentín es la festividad del amor del mundo. Puesto que la Biblia declara que Dios es amor, 1 Juan 4, 8, 16, ¿aprueba Él la celebración de este día? ¿Quiere Él que su pueblo, los verdaderos cristianos, tomen parte de los dulces y tarjetas o de cualquier costumbre asociada con este día? Cuando Dios dice que desea que usted viva una vida abundante, en Juan 10:10, ¿incluye eso celebrar una festividad de gozo aparentemente inofensiva como el día de San Valentín? El Dios que nos da todo, vida, alimento, bebida, la capacidad de pensar por nosotros mismos, etcétera, seguramente aprueba el día de San Valentín, la festividad para que los amantes intercambien obsequios, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que el Señor lo aprueba, hermanos? A ver, ¿quién dice que no? Levante la mano. Hay poquitos. Les voy a hacer la misma pregunta cuando termine esta presentación. ¿Ok? Así como la Navidad, el Día de la Madre, Halloween y otras festividades de este mundo, el Día de San Valentín es otro intento de encubrir las costumbres pervertidas y las observancias de los dioses paganos y los ídolos para cristianizarlos. Tan inocente e inofensivo como puede parecer el Día de San Valentín, sus tradiciones y costumbres se originan de dos de los festivales paganos más pervertidos sexualmente de la historia antigua, la Lupercalia y el día de fiesta de Juno Februata. De ahí provienen estas fiestas. Y las dos fiestas provenían de Roma. ¿Ok? ¿Qué es la Lupercalia? Dicen los antiguos romanos, en honor al dios Luperco, de la fertilidad y la agricultura, protector de manadas y cosechas y un poderoso cazador. Acuérdense del poderoso cazador, ¿ok? Que le queda aquí en su mente. Especialmente de lobos. Los romanos creían que Luperco protegería a Roma, celebrada el 15 de febrero, Lupercalia, conocida como la fiesta de licencia sexual, fue mantenida por protección de bandas de lobos, los cuales devoraban ganado y personas. Ellos creían, los romanos, que celebrando a este dios, a Luperco, ¿cierto?, el pueblo de Roma iba a ser protegido de bandas de lobos que estaban alrededor y que estaban atacando constantemente al pueblo romano. Pero lo hacían con cosas sexuales, hermanos. Eran fiestas sexuales. Y vamos a entrar en eso en un momento. Dice, ayudados por las vírgenes vestales, los Luperci, o sea, sacerdotes masculinos de este dios Luperco, conducían los ritos de purificación al sacrificar cabras y un perro en la cueva de Luperco, en la colina de Palatina, donde los romanos creían que los gemelos Rómulo y Remo se habían refugiado y habían sido alimentados por una loba antes de que finalmente fundaran Roma.
vestidos de un taparrabos hecho de cabras sacrificadas y rociadas de su sangre, los Luperci corrían por Roma golpeando a las mujeres con fébroa, correas hechas de pieles de cabras sacrificadas. Los Luperci creían que los azotes purificaban a las mujeres y les garantizaban su fecundidad y un fácil nacimiento. Febrero se deriva de febroa o medios de purificación. Y acá tenemos una figura del dios Lupercus. ¿Qué es lo que ven ustedes en esa figura? A ver. ¿Qué parece eso? ¿Ah? ¿Un cuerno de qué? De cabra. Verdaderamente tiene cuerpo de hombre, pero tiene cabeza de cabra. Y esta es la única foto más decente porque el resto que encontré eran las cosas más terribles. Se ve a este personaje teniendo sexo con mujeres, pero él es mitad animal, mitad cabra o macho cabrío, mitad hombre. Ahora, en el culto satánico, ¿cuál es el animal que se utiliza? ¿Cuál es el animal que se utiliza? El macho cabrío, hermanos. El macho cabrío es el animal que se utiliza para la adoración satánica. ¿Se acuerdan que había en la última fiesta, los judíos, ¿cierto?, tenían un macho cabrío, ¿cierto?, y tenían otro, y los llevaban al desierto y echaban suerte sobre ellos, y el que caía y iba al desierto representaba ¿a quién? A Satanás. O sea, siempre el macho cabrío ha representado a Satanás. Ahora, los Lupercus, que eran los sacerdotes, se vestían con cueros de cabras sacrificadas y se hacían estas cosas para golpear y eran de cuero de cabras que estaban rociadas de sangre y lo hacían para purificar. Dice que iban por toda la ciudad golpeando a las mujeres o a las jóvenes que estaban puestas a jugar porque era un juego sexual de toda la ciudad y que esperaban con ganas. Entonces ellos las iban golpeando para purificarlas. Acá tenemos una pintura del famoso Rómulo y Remo, que supuestamente fueron alimentados por una loba y fueron los dos que fundaron después el pueblo o lo que hoy se conoce como Roma o Italia, ¿no? Acá vemos... Uy, ¿qué pasó acá? Se saltó hasta al final. ¿Qué pasó? El enemigo no quiere que siga, ¿no? Ahí quedé, gracias. Esta es una pintura que muestra lo que era la fiesta de la Lupercalia. Y como ustedes ven, está lleno de mujeres que están semidesnudas, ¿cierto? Y los hombres están ahí y la están purificando. Pero esta siguiente es más clara aún. Aquí podemos ver a las mujeres y a estos hombres que están con un taparrabos, pero tienen en sus manos, ¿qué cosa? Estos cintos de cuero de animal y las van golpeando para que sean purificadas, para que puedan tener, ¿cierto?, fertilidad en un año completo. Ahora, vamos a ver. Dice, para los romanos, febrero era también sagrado para Juno Februata, la diosa de Febris, fiebre del amor, y de las mujeres y el matrimonio. El 14 de febrero se ponían billetes, o sea, no billetes de dinero, sino que pedazos de papel. Dice, se ponían billetes, pequeñas piezas de papel, cada una de las cuales tenían el nombre escrito de una adolescente en un contenedor. Los jóvenes adolescentes entonces escogían un billete al azar. Los muchachos y muchachas cuyos nombres fueron escogidos se convertían en pareja, uniéndose en juegos eróticos en festivales y fiestas por toda Roma. Después del festival, ellos permanecerían como parejas sexuales por el resto del año. Esta costumbre fue observada por siglos en el Imperio Romano. ¿Qué es lo que hacían entonces? Ese día 14 de febrero todos los jóvenes de Roma venían, ponían sus nombres y se sacaban nombres, se sorteaban y durante ese año esos jóvenes, ¿cierto?, hacían juegos eróticos
como una forma de adoración al dios Luperco. Exactamente, para allá iba. Tú has jugado a eso, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha jugado a eso? Todos. ¿Se dan cuenta como a veces hacemos cosas y pensamos que no tiene nada de malo? Pero Satanás está metido. ¿Sabe lo que Satanás quiere hacer? Quiere hacer un nido en la iglesia. Y a través de ese nido quiere, ¿cierto?, proliferar todas sus creencias y todas sus prácticas. Pero esto es solo el principio, espérense nomás, miren lo que viene. Dice, vamos a ver. En 494 después de Cristo, el Papa Gelasio renombró el festival de Juno Februata como la fiesta de la purificación de la Virgen María. Ya empezamos a tomar más sentido ya, ¿no? Dice, la fecha de su observancia fue más tarde cambiada del 14 de febrero al 2 de febrero. Es también conocida como la Candelaria, la presentación del Señor, la purificación de la Virgen bendecida y la fiesta de la presentación de Cristo en el templo. Después de que Constantino había hecho de la marca del cristianismo de la Iglesia romana la religión oficial del Imperio Romano, en el año 325, los líderes de la Iglesia quisieron eliminar los festivales paganos de la gente. Lupercalia era la primera en su lista, pero los ciudadanos romanos pensaban de forma diferente. Ahora, ¿quién piensan ustedes que eran esos líderes de la Iglesia? ¿Quiénes? No, era la Iglesia cristiana, que empezaba a ser ¿qué? Mezclada con la iglesia que venía, la iglesia pagana, que fue formada justamente en lo que se convertiría después en la iglesia católica, apostólica y romana. Pero ellos venían con fuerza y quisieron traer dentro de la iglesia todas sus costumbres y las cristianizaban para que se mezclaran. Si usted va al libro de Apocalipsis, y los invito a ir ahora, esta es la iglesia donde está la historia de las iglesias, ¿cierto? Apocalipsis capítulo, déjeme llegar ahí para ver cuál es. Es Pérgamo, hermanos. Capítulo 2. Apocalipsis 2 dice el mensaje a Pérgamo. La iglesia de Pérgamo comienza por ahí por el 321 y termina aproximadamente en el 538. Y mire lo que el Señor le dice a esta iglesia. Le dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cristo dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba justo donde estaba Roma. Ahí estaba la iglesia, cierto, ubicada. Pero retienes mi nombre, el nombre de iglesia cristiana, dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Esta es la iglesia que ocurre en este tiempo, hermanos, que empieza a mezclarse ¿con qué? Con todo el paganismo que venía surgiendo de Roma. Vamos a seguir leyendo. No fue hasta el 496 después de Cristo que la iglesia en Roma pudo hacer algo acerca de la Lupercalia. Incapaz de eliminarla, el Papa Gelasio la cambió del 15 de febrero al 14 y la llamó el día de San Valentín. ¿Quiere celebrar Lupercalia, hermano? Pues vaya mañana y compre flor y llega a su casa con rosas. Y va a estar celebrando Lupercalia. Pero la gente en la iglesia dice que esto no tiene nada de malo, hermano. ¿Por qué? Porque no saben. Porque lamentablemente sus líderes van al frente de la iglesia y le dicen, no tiene nada de malo, hermano. Y ellos creen.
Ahora, yo les pregunto a ustedes, cuando el Señor llame a su iglesia al juicio y les diga, ¿y tú por qué hiciste esto? Oh, yo no sabía, pero tenías ahí una biblioteca entera del espíritu de profecía y de las cosas. ¿El Señor va a decir, oh, te disculpo? No. La iglesia adventista es una iglesia que es favorecida por la luz que tiene. Y por esa luz que tiene nos van a juzgar. Mientras más usted y yo sabemos, más responsabilidad tenemos ante Dios. Y cada uno de nosotros va a tener que responder por este conocimiento, ¿no? Así que no podemos tomar este conocimiento y meterlo al bolsillo y decir, ok, ahora sigo igual que antes. No. Tenemos que hacer un cambio, un ajuste en nuestras vidas. Dice, la iglesia encubrió a Lupercalia aún más. En lugar de poner los nombres de las muchachas en una caja, como lo hacían antes, los nombres de los santos fueron escogidos por muchachos y muchachas. Eran entonces la responsabilidad de cada persona imitar la vida del santo cuyo nombre él o ella habían escogido. Esto fue un vano intento de Roma para encubrir una observancia pagana, cristianizándola, la cual Dios no ha dado al hombre el poder o autoridad para hacerlo. Aunque la iglesia en Roma había prohibido el sorteo sexual, hombres jóvenes aún practicaban una versión menos fuerte, enviando a las mujeres que ellos deseaban un mensaje romántico escrito a mano conteniendo el nombre de San Valentín. ¿Qué es eso hoy día? Una tarjeta de San Valentín, hermano. ¿Y qué piensan ustedes que contenían esos mensajes románticos? Eran mensajes eróticos, hermano, no románticos. Porque ellos venían ¿de qué? De la Lupercalia. Pero nosotros decimos, ¿qué tiene que los niños se intercambien regalos y le manden un mensajito a su amigo de la escuela? ¿Cierto? Pues sí tiene algo de mal. Todavía no conozco nada que Satanás haya hecho no agradable y no esconda algo tremendamente feo detrás de todas esas cosas. Con los siglos, la tarjeta de día de San Valentín llegaron a ser populares, especialmente a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Estas tarjetas eran pintadas con fotos de Cupido y corazones y meticulosamente decoradas con encaje, seda o flores. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tiene de malo una tarjeta? Ahora, vamos a ver. ¿Pero quién fue el Valentín original? ¿Qué significa el nombre Valentín? Porque ya sabemos que eso del sacerdote es una mentira, hermanos. No existía ningún sacerdote, menos sacerdote que haya hecho milagros, y nunca existió. Una leyenda. Pero esto tiene una explicación mucho más profunda. Dice, Valentín viene del latín Valentinus, el cual se deriva de valens, ser fuerte, valiente, grande, poderoso. ¿Quién era fuerte, valiente, grande y poderoso en la Biblia? El primer poderoso. Nimrod. Dice, y la Biblia describe a un hombre con un título semejante. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno, se decía que cazaba con arco y flecha. ¡Ah! Y ahora llegamos a otra cosa, con arco y flecha. ¿Qué es lo que pintan siempre con el mensaje del amor? ¿Ah? ¿Qué es lo que es eso? Ah, ¿sabe una cosa? Mientras más nos metemos, más descubrimos cómo Satanás se mete en absolutamente todo, hermanos. No se le va un detalle. Ni uno solo. Y acá tiene Nimrod, el primer gran poderoso de la tierra. ¿Se acuerda que él les dijo cuando estaban construyendo a la torre? Les dijo, construyámonos una torre y hagámonos un nombre por si en caso fuésemos, ¿qué? Esparcidos. ¿Se hizo un nombre? Claro que se lo hizo.
Y hoy en día su nombre está en todo el mundo, hermanos. Pero con diferentes, no, está escondido. Pero es Nimrod el que está detrás de todo eso. Dice, como fue mencionado, los romanos celebraban Lupercalia en honor al dios cazador Luperco. Para los griegos, de quienes los romanos habían copiado la mayor parte de su mitología, Luperco era conocido como Pan, el dios de la luz. Los fenicios adoraron la misma deidad como Baal, el dios sol. Baal fue uno de los muchos nombres o títulos de Nimrod, un vigoroso cazador, especialmente de lobos. ¿Se da cuenta que todo está unido? No hay nada que no tenga conexión. Él también fue el fundador y el primer señor de Babel. Lo dice Génesis 10, del 10 al 12. Desafiando a Dios, Nimrod fue el originador de la religión babilónica misteriosa, cuyas mitologías habían sido copiadas por los egipcios, los griegos, los romanos y una multitud de otros pueblos antiguos, bajo diferentes nombres o títulos. Pan, Luperco, Saturno, Osiris, Nimrod es el hombre fuerte y dios guerrero cazador de los antiguos. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que todos ellos creían en exactamente lo mismo. Baal, Nimrod. Ahora, ¿ustedes se acuerdan el sueño de Nabucodonosor con la estatua esa grande? Que tenía los 4 elementos metálicos, ¿cierto? Y tenía los pies barro, cocido y hierro. Pero dice que al final una roca que no fue cortada con mano humana golpeó a esa figura. ¿Dónde la golpeó? En los pies. Pero dice que golpeó en los pies y se desintegró toda completa para arriba. ¿Por qué? Si yo golpeo a alguien en los pies, ¿por qué se va a desintegrar lo demás? Los pies puedo desintegrar, pero no lo demás. Es bien simple, hermano. Y lo está diciendo esto aquí. Dice, cuyas mitologías habían sido copiadas por los egipcios, los griegos, los romanos y una multitud de los otros pueblos antiguos. Cada uno de esos pueblos, comenzando por Babilonia, los medopersas, los griegos y los romanos, creían en todos en lo mismo. El Señor tuvo que golpear abajo y al eliminar todas las creencias paganas que estaba al final, todo el resto de la esfinge también desaparecía. Porque todos creían exactamente lo mismo. Solamente cambiaron los nombres. ¿Queda claro eso? Y acuérdense, esa roca es Cristo, porque creo que una vez me contaron por aquí que habían dicho que había un problema. La roca que pega a esa esfinge es Cristo y su segunda venida. ¿Ok? Pero ¿qué tiene que ver el símbolo del corazón con un día que da honor a Nimrod o a Valentín? Dice, el título Baal significa señor o maestro y es mencionado a través de la Biblia como el dios de los paganos. Dios advirtió a su pueblo a no adorar o siquiera tolerar aún los caminos de Baal o Nimrod. En el antiguo caldeo, el idioma de los babilónicos, Baal, el cual es semejante a Baal, significa corazón. Aquí es donde el símbolo de corazón de Valentín se originó. Ahora, note el nombre Cupido. Viene del verbo latín cupere, que significa deseo. No crea que es deseo de, yo le deseo a usted mucho bien. No. Es el otro deseo, que usted sabe, no tengo que explicarles. Cupido era el hijo de Venus, la diosa romana de la belleza y el amor. También conocida como Eros en la antigua Grecia, él fue el hijo de Afrodita. Según el mito, él fue responsable de impregnar numerosas diosas inmortales. Cupido fue un arquero de apariencia infantil. Recuerde, Nimrod era un arquero hábil. La mitología describe a Cupido como teniendo ambas personalidades, cruel y feliz. Él utilizaría sus flechas invisibles con la punta cubierta con oro para impactar a hombres y mujeres confiados, causándoles enamorarse locamente. Él no hacía esto para beneficio de ellos, sino para manejarlos con pasión intensa, para hacer sus vidas miserables y para reírse de los resultados. Eso es lo que dice la leyenda, ¿cierto?, con respecto a Cupido.
Muchos de los dioses de los egipcios, griegos, romanos, asirios y otros fueron copiados de un hombre, Nimrod. Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? ¿Por qué debería preocuparnos lo que sucedió en el pasado? ¿Qué dice el Señor al respecto de esto? Lea lo que Dios ordena a su pueblo con respecto a las costumbres y tradiciones paganas. No aprendáis de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Jeremías 10, 2 y 3. También observe las palabras de Cristo en Mateo 15, 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el libro Maranata el Señor viene, página 209, dice: habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Esto está en Lucas 21:11. Le dice, a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, habrá una demostración cada vez mayor del poder pagano. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo, y esta situación ha comenzado a cumplirse. ¿Qué es lo que va a haber en el tiempo del fin? Exhibiciones, ¿qué? De poder pagano, hermanos. Ahora, ¿dónde piensa usted que el Señor que va a elegir Satanás para ir a exhibir el poder pagano? Dentro de la iglesia. Porque afuera ya los tiene a todos, no tiene que engañar a nadie. Pero a la iglesia, ¿cierto? La tiene que ir y sacar y llevar por el lugar equivocado. Y no se va a aparecer como un demonio con alas y tirando fuego por los ojos, ¿cierto? Lo va a hacer solapadamente, como algo que pareciere bueno, como algo que pareciere bíblico, como algo que pareciere que tiene un verdadero significado real para el pueblo de Dios. En el libro Maranata el Señor viene, dice, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Ahora, ¿ustedes se acuerdan qué fue lo que pasa en Ezequiel 8? ¿Qué hacía la iglesia adentro de su templo? Estaban adorando solamente a cosas paganas. Los ancianos de la iglesia, los más altos, tenían pintadas en las paredes reptiles y toda clase de cosas, y tenían, en fin. Ahora, nosotros vemos acá, no tenemos ninguna de esas cosas. Nada. Gracias a Dios. Pero podemos tener cosas de esas, ¿dónde? Aquí. El verdadero templo de Dios, lo dice en el Nuevo Testamento, es tu cuerpo. Es mi cuerpo. Y es ahí donde tenemos que limpiarlo de toda clase de cosas. Nadie puede ver los reptiles que hay en mi corazón o los baales en mi mente, excepto Dios. Ni yo puedo ver los tuyos. Pero cada uno de nosotros vamos a tener que darle cuenta. Por eso es que tenemos que limpiarnos de toda inmundicia y de toda cosa que no provenga de Dios. Esta visión que tuvo Elena de White viene como efecto del paganismo que entraba, que a ella le fue mostrado que había entrado en la iglesia. Dice, en la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertarse, me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares eran destruidos. El terror de la gente era indescriptible. El paganismo, hermano,
dentro de la iglesia va a traer destrucción sobre la iglesia misma. ¿Quiere usted que la iglesia sea destruida? ¿Quiere usted que la iglesia sufra los juicios divinos de Dios? ¿O quiere que el Señor diga, esta es mi iglesia por la cual yo morí y a la cual vengo a buscar? 2 personas dijeron amén, el resto. A veces no llegamos a captar lo serio de este asunto. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Esto ya está ocurriendo, hermanos. Está ocurriendo en las iglesias. Cada vez que en nuestras iglesias hacemos este tipo de celebración, Satanás está en medio actuando con poder y todo el mundo se postra ante él. Y la gran mayoría no tiene idea. Y a los que usted les dice, se ríen. O te dicen, estás loco, te lavaron el cerebro. ¿Cómo en nuestra iglesia va a haber esta clase de cosas? Pero el Señor dice en su palabra que Satanás va a engañar aún a sus propios escogidos. Los únicos que no se van a ser engañados van a ser los que se mantengan como, hermanos, estudiando, confiando y dependiendo de Cristo en un 100%, hermanos. No va a ser para los que vienen a la iglesia una vez a la semana y están una horita y después nunca más se acuerdan del Señor. Tenemos que tener una relación real con Él, porque estos engaños recién comienzan. ¿Escucharon bien, hermanos? Recién comienzan. Van a haber grandes demostraciones de Satanás y gran número de los escogidos van a salir de sus iglesias a ver a Satanás cuando haga esas demostraciones y van a caer bajo el poder de él. Elena de White dice que Satanás se va incluso a hacer pasar por Cristo mismo y muchos adventistas lo van a ir a ver. Y cuando lo vayan a ver van a caer bajo el poder hipnotizador de Satanás. Por eso que el hipnotismo es algo que ninguno de nosotros debería practicar nunca. Maranata, el Señor viene, página 164, dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. ¿Qué es lo que perdió? ¿Por qué? Por aceptar ritos paganos. ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo ahora en día? Exactamente lo mismo. Aceptar ritos paganos. Y mire cuál fue la consecuencia. Dice, perdió el espíritu y el poder de Dios y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. La propia iglesia, hermanos, se metió en el paganismo y ellos mismos, con su actitud, le dieron fuerza ¿a qué? Al papado, es lo que dice. Le pregunto yo ahora, ¿el papado está tomando fuerza? ¿Dentro de la iglesia adventista? Oh, yeah. Así es. Por eso que la hermana White dice que en el tiempo nuestros propios hermanos van a ser los peores perseguidores de aquellos que se mantengan fieles a Dios. Y esos son todos resultados de lo mismo, el paganismo. ¿Qué tienen de malo las fiestas
día de San Valentín. ¿Qué tiene de malo que celebremos Navidad y celebremos el Día del Padre y el Día de la Madre y el Día del Niño y el Día del Pastor y el Día del Abuelito y todos los días que vengan de Roma? No tiene nada de malo, ¿no? Si averiguaran el origen de cada una de esas fiestas, yo les volvería a hacer la misma pregunta si no tienen algo de malo. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos. Dice, poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas y después con más de desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de aveniencia y de transacción fue cortado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Se equivocó la hermana White. ¿Está así la iglesia ahora, hermanos? Yo le pregunto, ¿qué sentirá el Señor Jesús cuando mira del cielo a su iglesia celebrando todas estas cosas? El otro día leía y decía, y no me acuerdo, perdone que van a tener que confiar en mi palabra, pero le voy a deber la cita exacta. Pero me topé con una cita donde decía que el Señor va a perdonar a muchos paganos y los va a llevar al reino de los cielos, porque no sabían lo que estaban haciendo. Pero a la iglesia, no. Porque nosotros tenemos toda la luz y todo el conocimiento. Lo único que tenemos que hacer es ir a una biblioteca y empezar a estudiar. Aún más, hermanos, ¿quién de aquí no tiene computadora? A ver, todos tienen. Y esa es una biblioteca en su casa, hermano, porque usted puede acceder a cualquier información. Tiene todos los libros de Elena de White en línea, todos. Y lo único que tiene que hacer es buscar. Lo único. Paz y seguridad en el conflicto de los siglos. Dice, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. ¿Qué se introdujo en la iglesia? El mundo. Y el mundo sigue estando dentro de la iglesia, hermano. Las modas, nuestra forma de vivir, de hablar, incluso de comer, de beber. Todas las cosas y las costumbres del mundo están dentro de la iglesia. El uso de joyas, hermanos. Nosotros los adventistas nunca hemos usado joyas, pero usted va a una iglesia adventista regular y ya todos tienen su anillo, su garantita, su No tiene ninguna diferencia, ninguna. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. Mientras más paganismo hay en la iglesia, más corrupción existe. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Y eso lo vemos hoy en día, hermano. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Ya no hay más un culto verdadero y puro. Hay solamente un culto que está manchado de paganismo en todo nivel. Incluso la música que se utiliza en los cultos, hermanos, es pagana. Porque es música mundana que le están poniendo letra y piensan que con eso la hace música sacra. Y no es. La música sacra tiene que tener santidad, no solamente en la letra, sino también en la confección de su música. En los instrumentos que se utilizan para tocar, en la forma en que es compuesta. Pero hasta eso se está haciendo mal. Y pensamos que no es importante. Dice,
Esta aveniencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Cuando nosotros hacemos todas estas cosas y lo hacemos en la iglesia, estamos dándole culto a Satanás. Y el trono de él está puesto en medio de la iglesia. No es el trono de Cristo, es el trono de Satanás. Dice, poco a poco, el mismo libro, Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, después con más desembozo conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre el espíritu de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de aveniencia y de transacción fue coartando por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufría la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución, me parece que ya lo leí ya. Creo que sí. Lo leí, perdón, lo repetí. Dice, el espíritu de concesión del paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Cada vez que nosotros ponemos paganismo, nosotros estamos diciéndole a Dios, Señor, nosotros te amamos, pero déjanos a nosotros tranquilos y nosotros lo hacemos a nuestra manera. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. La historia de la redención, capítulo 44, dice, por fin, la mayor parte de los cristianos rebajaron sus normas. ¿Qué es rebajar la norma, hermanos? A ver, ¿qué es rebajar la norma? Mezclarlo y pagarlo con lo cristiano. ¿Qué más? Usted lo estaba diciendo. Es decirle al Señor, Señor, tu palabra sí tiene valor, pero lo que pensamos nosotros también es importante. Yo le pregunto, ¿usted piensa que usted o yo tengo derecho a decirle al Señor, mire Señor, sí, tu palabra yo la creo, pero lo que yo pienso también es importante y también puede mezclarse contigo, ¿no? Así que ahí nos juntamos en el medio. ¿Puedo yo hacer eso? No. Lo único que yo puedo hacer es decir, Señor, ¿qué tengo que hacer para hacer tu voluntad? Es lo único. No puedo decir, mire, yo tengo mucha inteligencia y yo creo que también tengo derecho a expresar lo que pienso, como lo hace mucha gente hoy en día. Cuando lo que tenemos que hacer es hacer lo que el Señor tiene escrito en su palabra. Y yo lo único que puedo hacer es exponer lo que está escrito en su palabra. A nadie le interesa lo que yo pienso. ¿Quién soy yo? Nadie. Nadie. Yo soy nadie. Pero si yo hago y yo enseño lo que el Señor me está diciendo, entonces me convierto en su instrumento. Pero el día que se me suba la cabeza, hasta ahí no me llegué. El Señor necesita personas que estén dispuestas a enseñar la verdad. Porque muchos van a perecer en el tiempo del fin por no conocer esta verdad, hermanos. Y muchas veces cerramos nuestra boca por no entrar en conflicto, por no entrar en problemas, y no decimos lo que tenemos que decir. Sigamos. Aunque los adoradores de ídolos profesaron estar convertidos y unidos con la iglesia, seguían aferrados a su idolatría. Solo mudaron el objeto de su adoración a imágenes de Jesús e incluso de María y los santos. La inmunda levadura de la idolatría, introducida de este modo en la iglesia, continuó su obra funesta.
doctrinas sin fundamento, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron a su fe y su culto. A medida que los seguidores de Cristo se unían con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su poder. Hubo algunos, sin embargo, que no fueron desviados por esos engaños. ¿Cuántos? Algunos. Los menos, hermanos. Los más pocos. Muchas veces nos preocupamos de que hoy somos tan poquitos y la iglesia es grande. No importa, hermano, el Señor no está preocupado con el número. ¿Está preocupado con qué? Con la calidad. Él prefiere uno solo, que se postre ante Dios y le haga caso en todo, a 100 que se pongan a cantarle cantos a Satanás y no tienen idea de lo que están haciendo. El Señor utilizó a 3 judíos, a 3, mientras todo el pueblo, mientras todo el mundo se venía a postrar ante la imagen que había construido Nabucodonosor, ¿cierto? Perdón, Nabucodonosor sí. Pero estos 3 judíos dijeron, nosotros no nos postramos ante eso. Y finalmente esos 3 dijeron a todo el mundo, nuestro Dios es más poderoso que tu rey. Y todos se fueron dándole gloria y honra a Dios, en vez de darle el honor al rey al cual habían invitado. Por eso nosotros tenemos que preocuparnos de ser obedientes y tenemos que ser leales a Dios y tenemos que ser originales, hermanos, originales. ¿Por qué? No tenemos que seguir nada de lo que el mundo dice, excepto lo que el Señor nos da en su palabra. Es lo único que tenemos que decir. Dice, conservaron su fidelidad al autor de la verdad y solo adoraban a Dios. ¿Será que usted y yo podemos decir eso, hermano? La historia de la redención, capítulo 44, se transige con el paganismo. Satanás, por lo tanto, trazó planes para tener más éxito contra el gobierno de Dios, clavando su estandarte en el seno de la iglesia cristiana. Si los seguidores de Cristo podían ser engañados e inducidos a desagradar a Dios, su fortaleza y su firmeza fallarían y serían una fácil presa para él. Satanás sabe perfectamente lo que está haciendo. Jeremías capítulo 32, versículos 33 y 35 dice, y me volvieron la cerviz. ¿Cuál es la cerviz? La espalda. Y me volvieron la espalda y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa, el templo en Jerusalén, en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, Nimrod, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloch, el cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hicieran esta abominación para hacer pecar a Judá. Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 y 3. Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, todas las falsas doctrinas y enseñanzas de esta iglesia, y que traemos incluso al seno de la iglesia adventista. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual ¿qué? Engaña al mundo entero. Y eso no excluye a la iglesia de Dios. Nosotros estamos dentro del mundo, hermano. Y así como engaña el mundo, también nos engaña a nosotros si no tenemos puestos los pies sobre la roca que es Cristo Jesús. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Son millones y millones que están y están aquí ahora. ¿Cómo dice usted? Aquí hay de esos. Está lleno. También hay ángeles del Señor que están velando por nosotros.
Pero también hay ángeles malignos que quisieran distraerte y decirte, no hagas caso a lo que dice. Tú vas a comprar rosas nomás de la vida. Mándale tu tarjetita, no hay problema. Así trabajar. ¿Quieres celebrar el Día del Amor, hermano? No, celébrelo, pero ¿por qué lo tiene que celebrar mañana? Celébrelo todos los días de su vida. Todos los días tráigale una rosa, córtale un papelito a su esposa y digo, te amo. Eres todo para mí. ¿No es cierto? ¿Por qué tiene que esperar un día para hacer una cena especial? ¿Por qué no lo puede hacer cualquier día? ¿Sabes una cosa? Vamos a comer tú y yo los dos. Perfecto, vamos. ¿Por qué seguir las corrientes del mundo, hermanos? Porque al seguir las corrientes del mundo estamos siguiendo ¿a quién? A Satanás. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 4-5 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y cuando nosotros traemos todas esas cosas, no estamos predicando a Jesús. Estamos predicando a Satanás, a Nimrod, a Baal, a como quiera llamarlo. Es el mismo, con diferentes nombres. Esa fue mi última cita. Hermanos, todos nosotros tenemos el conocimiento, la luz, tenemos la verdad. Pero ¿qué vamos a hacer con esa verdad? ¿Qué vamos a hacer con ese conocimiento? Quiero terminar con una historia. Un hombre con bastante dinero, un día tomó su avión particular, dijo voy a viajar, y se subió en su avioneta, ¿cierto? Y despegó y empezó a cruzar las montañas nevadas y todo. De repente se desató una tormenta y un rayo le pegó al avión y el avión quedó sin electricidad y se precipitó y alcanzó a hacerlo, ¿cierto? A aterrizar, apenas quedó todo destruido, pero el tipo salvó su vida. Y empezó a caminar. No alcanzó a avisar por radio que había tenido un accidente. Empezó a caminar entre la nieve y se empezó a esconder el sol y la tormenta comenzó a arreciar y de repente ya no podía más de cansado. Y el frío era tan intenso que dijo, ya no puedo más, aquí voy a terminar. Y cuando prácticamente caía, de repente siente la tormenta, vio una lucecita chiquita así, y se quedó mirando y empezó a arrastrarse. Llegó a este lugar, era una cabaña chiquitita que había en medio del valle, y tenía una luz encendida. Alcanzó a llegar apenas. La persona que estaba ahí, él tocó, le abrió la puerta, lo recibió y le salvó la vida. Este hombre, ¿sabe lo que hizo? Le compró la casa, no sé cuánto se la dio, le pagó por la casa y construyó un tremendo lugar con una tremenda luz para que todo aquel que se cayera, ¿cierto?, pudiera ver esa luz desde lejos. Usted y yo somos esa luz, hermanos. Porque aún en la propia iglesia hay ceguera, hay tormenta, hay vientos de doctrinas, hay toda clase de cosas, pero necesitan escuchar. Pero para que nos puedan entender y creer, tenemos que mostrárselo con un escrito está, o tenemos que utilizar el espíritu de profecía. Si yo voy y les digo, ustedes están equivocados, ustedes son todos unos paganos, ¿qué me van a decir? No estoy apelando al corazón. Tengo que hacerlo ¿de qué forma? De la forma correcta, con amor y manejando, ¿cierto?, las citas y las cosas que puedan abrir el corazón y la mente de él. Estamos para hacer luz, no tinieblas. Y yo le invito, hermano, a que cada uno de nosotros hagamos un pacto con el Señor para convertirnos en esa luz. Para que seamos esa luz en un mundo que se muere en la oscuridad y que muy pronto va a ser cubierto por una gran nube negra que no va a permitir que nadie, absolutamente nadie, pueda ver más allá de sus narices. Vamos a cantar un himno, hermanos.
Y si alguien me puede decir cuál es el número del himno, que para variar se me quedó el boletín en otro lado. ¿Cuál es? 403. 403. Vamos a cantar este himno. Los voy a invitar a que se pongan de pie para cantar este himno. Hay un lugar donde quiero estar, cerca de ti, Señor. Allí podré yo descansar en tu divino amor. Oh, ven Jesús bendito, lléname de tu amor. Manténme siempre firme, cerca de ti, Señor. Hay un lugar de dulce paz, cerca de ti, Señor. Vivir yo quiero donde estás, querido Salvador. Oh, ven Jesús bendito, lléname de tu amor. Manténme siempre firme, cerca de ti, Señor. Solo hay segura salvación, cerca de ti, Señor. Hay gozo y luz y bendición, cerca de ti, Señor. Oh, Salvador bendito, recibe a un pecador y tómame en tus brazos de paternal amor. Solo estando cerca de Cristo, hermanos, vamos a tener la salvación asegurada. Pero el enemigo tiene un plan, y el plan es de que nos alejemos de Él. Y nos pone cosas que son parecidas a las de Cristo, pero no son de Él. Tenemos que tener nuestros sentidos agudizados para saber cuándo es algo no es de Dios. Y la única forma de poder hacer eso es mantenernos alertas, estudiando, orando y obedeciendo en todo. Que el Señor nos ayude como pueblo. ¿Hay alguien que le gustaría decirle al Señor en esta mañana o esta tarde: Señor, yo quiero que me prepares para ser esa luz dentro de la tempestad? Si tú quieres ser eso, levanta tu mano en el lugar donde estás. Que el Señor bendiga las intenciones de tu corazón y pueda hacer de ti esa luz especial. Esa luz que brilla en medio de la noche, en medio de la oscuridad, en medio de todo lo que ha de venir sobre este mundo. Porque cada uno de nosotros, hermanos, somos una antorcha que el Señor ha encendido. Y nadie va a poder apagar, a no ser que le demos nosotros vuelta a la espalda a Cristo, tal como lo describió el libro de Jeremías. Te invito a ponerte de pie, a ponerte de rodillas y decirle al Señor: Señor, enciende esa luz y no deje que se apague nunca en mi vida. Nuestro Padre y nuestro Dios, Satanás ha hecho un plan muy bien pensado. Pero ese plan solamente trabaja para aquel que no conoce tu palabra o no se interesa en saber la profundidad de ella. Si tú has dado a esta iglesia tanta luz y tanta información, te rogamos, Señor, que no sea solo eso, que no sea información, sino que sea un estilo de vida que pueda cambiar y transformar nuestra mente y nuestro corazón. Que podamos seguir las huellas de Jesús, las huellas que Él vino a dejar cuando estuvo en este mundo.
Esas pisadas nos van a llevar a todos a la Canaán celestial. Es un camino estrecho que muy pocos hallan. Pero si nosotros hemos hallado ese camino, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes para mantenernos en él. Que cuando tú vengas, tu pueblo pueda estar de pie y con voz fuerte y llena de gozo y júbilo podamos decir: Señor, aquí estamos, te hemos esperado y tú nos salvarás. Bendice a cada uno de los hermanos que levantaron su mano. Y aquellos que no la levantaron, bendícelos doblemente, Señor, para que ellos puedan tener en su corazón el deseo de servirte plenamente. Bendice a la iglesia de Glendale, Señor. Dale fuerza y ánimo para trabajar por tu causa, por tu amor y por tu verdad. Gracias por la libertad que nos concedes. Gracias por tu amor y por Cristo Jesús. Es en su nombre que te pedimos todo esto. Y el pueblo de Dios responde: amén, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente, hermanos. Los invitamos a que se queden a almorzar y también a que participen en la sociedad de jóvenes. Hoy a las 4 de la tarde tenemos 2:30 junta de iglesia y los esperamos a todos los líderes puntualmente a esa hora. Bendiciones, hermano.